El precio de Bitcoin sigue atacando la resistencia más importante. En vídeos anteriores hemos estado trabajando un par de estructuras operativas que hacían que Bitcoin viniese a atacar otra vez esta zona de resistencia de los 71.180. Os recuerdo que anteriormente tuvimos una acumulación sobre esta zona operativa que nos dio un par de oportunidades operativas y que ya tras alcanzar esta zona de resistencia debíamos de proteger esas operaciones. En cierta manera porque es una zona de peligro y también porque estábamos identificando un poquito de pérdida de momentum alcista cuando el precio ha empezado a entrar en esta zona operativa. Y de hecho es que en estas últimas horas, como veis, todavía se puede apreciar esa pérdida de momentum alcista, porque sí, el precio sigue subiendo y sigue atacando esta zona de resistencia, pero como veis ya no va con tanta velocidad como iba después de haber consolidado la ruptura de la resistencia, que como recordaréis estaba en esta zona de aquí. Continúa entrando presión compradora, pero vamos a ver si es suficiente como para conseguir romper y por fin ya romper y cambiar de contexto, porque estamos esperando a ver si termina de cambiar de contexto para poder alcanzar la resistencia de los 73.765. Recordemos que la ruptura de esta zona operativa nos implicaría ese cambio de contexto y tras alcanzar estos niveles también nos estaría confirmando la fortaleza para la estructura de mayor fractalidad. Ahora mismo para nosotros este debe ser nuestro foco. Nos debemos de concentrar en lo que suceda en esta estructura operativa, porque al final esta otra estructura que estamos trabajando no es tanto para buscar oportunidades operativas, porque ahora mismo viendo el desarrollo que tiene esta estructura solamente nos puede dar una oportunidad. Si termina rompiendo esta resistencia, en la consolidación podríamos estar valorando compras, pero mirad el primer objetivo donde estaría súper cerca. Esto nos deja muy poco margen a nivel operativo y desde mi punto de vista eso hace que esa operativa no sea tan interesante. Ojo, que luego cada uno puede valorar las oportunidades que considere, pero desde mi punto de vista esa operativa conlleva bastante más riesgo. ¿Y por qué solo se podría valorar esa operativa? Pues porque hemos visto presión compradora sobre estos niveles que podría originar en un fallo estructural, y en ese tipo de operativas solo podemos operar una vez tengamos ruptura y posterior consolidación. Pero esta estructura, como os decía, nos va a servir mucho sobre todo para estar pendientes del contexto de Bitcoin, porque veníamos aquí en una potencial sacudida de esta zona de mínimos que además era la más importante para nosotros en el corto plazo y tras un reingreso en la estructura operativa, lo que nos ponía como principal objetivo intentar alcanzar la zona de la resistencia. Y ojo, porque el precio ya está muy cerca, pero todavía no ha alcanzado este nivel, porque os digo que esto podría cambiar perfectamente ahora sobre esta zona de los 71.200. Imaginaros que los compradores no tienen la suficiente capacidad como para llevar al precio a esta resistencia y que después de alcanzar este nivel otra vez vuelven a rechazar. Pues cuidado, porque eso serían muestras de debilidad súper importantes para el medio largo plazo. Aunque desde mi punto de vista la teoría y la experiencia me dicen que esta potencial reacumulación que podemos estar viendo actualmente puede que sea lo que Bitcoin necesita ahora mismo para conseguir romper esta resistencia tan fuerte que tiene en el corto plazo. Y ojo, porque si termina superando estos niveles operativos y termina teniendo una consolidación, sobre todo en esta zona de los 73.740, tendremos oportunidades en compra para valorar la continuación alcista, una continuación alcista que nos puede llevar a niveles operativos muy altos. Y ya sabéis lo que hemos comentado en vídeos anteriores, ese nivel psicológico que hay en los $100.000. Ahora mismo el interés que hay en Bitcoin no es demasiado alto, diría incluso que es bastante bajo. Y si llegamos a romper esos $100.000, lo más probable es que eso genere bastante interés en el retail más retail. No sé si me explico. Podría generar que mucha gente vuelva al mercado cripto por la moda, por ver que se gana dinero fácil, de forma rápida, lo de siempre. Pero yo creo que eso puede suceder a partir de los $100.000.
porque es un nivel muy psicológico y que creo que puede llamar la atención de mucha gente. Solamente imaginaros ver en las noticias que Bitcoin rompe los $100.000. Yo creo que puede ser una noticia increíble, creo que puede llegar a suceder y además dentro de lo que es poco tiempo y sobre todo si se mantiene la dinámica que estamos viendo en estos últimos meses. Porque recordemos que Bitcoin viene de un contexto súper alcista, apoyado además con todo el tema de los ETFs, y aquí podríamos estar viendo una reacumulación de todo este movimiento alcista. O sea que podríamos tener una proyección también de un movimiento alcista bastante grande, porque de hecho esta estructura lleva mucho tiempo ya lateralizando, o desarrollándose mejor dicho, desde el 14 de marzo. Esto como consecuencia nos va a dar también en un movimiento muy grande. Ya os digo que este movimiento no me sorprendería para nada que pueda llegar a ser el que nos lleve hasta los $100.000. Habrá que verlo, habrá que tener paciencia y ver cómo poco a poco se va desarrollando el precio. Pero de momento todo tiene bastante buena pinta para Bitcoin. Y en gran medida depende de que consigamos romper esta zona de ventas. Desde mi punto de vista, este es el nivel más crítico para Bitcoin. Ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Estamos viendo cómo el precio de Bitcoin se aproxima a niveles muy cargados de liquidez de shorts, como por ejemplo estos 72.300 o como veis sobre todo a partir de los 72.900 empezamos a ver que hay muchísima liquidez por parte de los short. Cuidado porque si alcanzamos estos niveles y liquidan estas posiciones, podríamos ver un short squeeze en el precio de Bitcoin que acelere el movimiento alcista. Así que atentos si alcanzamos estas cifras, tomad nota porque va a ser muy importante. Respecto a la liquidez de 100x, veíamos como había mucha en estos 71.575, liquidez que ya se han llevado, y aunque se empezaba a formar liquidez en estos 70.666, también se han llevado toda esta liquidez. Ahora mismo no destacaría nada en al menos lo que es el mapa de 10x, perdón, de 100x. Respecto a la liquidez de 50x, sí que podemos destacar algunos niveles. Vemos como hay liquidez desde los 71.950 hasta los 73.350. Por parte de los long vemos un poquito de liquidez en los 69.950. Liquidez de 25x ya se empiezan a llevar algunos niveles que estaban bastante cargados, pero seguimos viendo también a partir de los 72.139 hasta los 72.380. Respecto a la liquidez de 10x, atentos porque ya estamos súper cerca de este clúster donde también vemos bastante liquidez, sobre todo a partir de los 72.270. En Bookmap veíamos como el precio de Bitcoin absorbía algunas ventas en la zona de los 71.000 y las ventas que había en los 71.500 se terminaban retirando. Pero ojo, porque creo que se han retirado para subir a la zona de los 72.000. Vemos aquí un pequeño incremento del volumen de ventas en esta zona operativa, donde anteriormente ya había ventas, pero han aumentado tras desaparecer estas de aquí. Yo creo que ha sido simplemente un movimiento para meter más presión vendedora sobre la zona de los 72.000. También entra un poquito de ventas en la zona de los 72.470 y también en la zona de los 73.000 prácticamente. En el multibook vemos algo bastante similar a lo que acabamos de comentar. Podríamos destacar también que entra un poquito de volumen de ventas en los 71.480, intentando frenar al precio en el movimiento alcista, pero lo más importante está en estos 72.000. Es casi lo mismo que comentábamos antes. De hecho, os diría que estoy por cambiar el multibook a este otro de aquí porque creo que es más interesante teniendo a Bitstamp, Bitfinex y Kraken. Y ya Binance lo revisamos en lo que es la versión de escritorio. Lo iremos implementando en los próximos análisis, ya que además aquí también tenemos disponibles las liquidaciones. Esta información de liquidaciones viene desde Bitfinex. Atentos a esto que estamos viendo en The Kingfisher porque puede ser de lo más importante. Tenemos mucha liquidez desde los 70.500 hasta los 68.300, con picos de liquidaciones en los 70.375, 69.400 y 68.425. ¿Por qué comento que esto puede ser muy importante? Porque si el precio de Bitcoin se queda sin fortaleza alcista y pierde ese momentum que ya iba perdiendo poco a poco a medida que alcanzaba esta zona operativa, podría ser que el precio de Bitcoin intente buscar liquidez en niveles operativos más bajos antes de volver a atacar con más fuerza. Y el potencial objetivo de eso sería buscar probablemente
precisamente esta liquidez que estamos viendo aquí. Respecto a los CVDs, destacamos alguna compra un poquito más agresiva por parte de Binance, Coinbase también comprando un poquito y en el resto poco movimiento, la verdad. En los mapas de corto plazo destacamos liquidez en zona de longs en los 70.970 y en los 70.720. Por parte de los short tenemos un poquito más de liquidez, tenemos aquí en los 71.355, 71.620 y en torno a los 71.750. Esta liquidez llegaría hasta los 71.945. Y en los mapas de high leverage tenemos liquidez en los 71.650, 71.320, 70.835 y en los 70.557.